pérdidas que ocurren dentro de sí mismo y que no pueden evitar. De ahí pues también la necesidad de refugiarse en el mundo interior, en un autismo positivo. Como número 4 tenemos la crisis religiosa. El adolescente puede presentarse como un ateo exorberado, es real, como un místico fervoroso, lo cual pues también constituirá las posiciones extremas. También puede aparecer la preocupación por la metafísica y sus mundos utópicos. La número 5 es la desubicación temporal. El adolescente convierte su tiempo en presente y totalmente activo, como una forma para poder manejarlo. A veces las urgencias son enormes y posteriormente, pues aparentemente son muy irracionales. Se ponen metas bastante altas a muy corto plazo que pueden llegar a ser irreales. Y también la manera en la que quieren conseguir rápido las cosas, o por ejemplo este ejemplo que nos pone Nobel, que puede ser la muchacha de la fiesta en 3 días que necesita un vestido rápido. Es una urgencia que no es de primera necesidad ni para nada, pero para ellos es una gran preocupación que puede llegar al llanto, a la tristeza, a afligirse, a sentirse avergonzados, porque ellos necesitan las cosas ya. En la número 6 tenemos la evolución sexual desde el autoerotismo hasta la heterosexualidad. Así es la teoría. La oscilación entre la actividad masturbatoria y los comienzos de ejercicio genital para ellos mismos. La actitud social reivindicatoria es la número 7. Esta nos habla de la rebeldía, acerca de la relación entre el adolescente y la vida adulta, en donde habremos que referirnos a tratarlos con conflictos generalmente por su propia índole. Contradicciones sucesivas en todas las manifestaciones de la conducta la tenemos como la número 8. La conducta del adolescente, se denomina por la acción que constituye la forma de expresión más típica en estos momentos, pues la vida, el pensamiento en el adolescente no puede mantener una línea de conducta rígida, permanente y absoluta, aunque muchas veces la intenta y la busca. Otro pues es el indicio a la normalidad. Se observa en la habilidad de su organización defensiva. Número 9 de estas etapas es la separación progresiva hacia los padres. Esta constituye una de las tareas básicas culminante que es necesitada muchas veces para los padres, donde se niegan al crecimiento de sus hijos. Es decir, que ellos mismos, al sentirse un poco más grandes, al sentirse que están creciendo y ahora son mucho más maduros y capaces de tomar sus propias decisiones, los padres intervienen en esta época donde los adolescentes se sienten de esta forma, ya que ellos deciden algo y los padres regularmente los obstruyen o los detienen de ellos decidir libremente. Lo que se debe tener en cuenta aquí, pues es que siendo los adolescentes una fase de experimentación donde necesitan aprender, la mejor manera de aprender es regándola. Si se le permite al adolescente equivocarse y comenzar a emprender un nuevo camino hacia sus decisiones o sus gustos, entonces el adolescente, al terminar con esta fase, él se va a salir de esta época con un nuevo aprendizaje en donde él tomará mejores decisiones a futuro, donde él sabrá que necesita pensarla 2 veces antes de tomar una decisión importante y detonante para su estabilidad emocional y para su vida física, biológica e interpersonal. Las constantes fluctuaciones del humor y del estado de ánimo son la número 10 y son unas de las más notorias dentro de la personalidad que se está formando para el joven o el menor. Estos se relacionan con un estado básico de ansiedad y de depresión continua, vinculándose a los duelos entre ellos mismos y sus pensamientos. Se le llama repliegue autista y se manifiesta durante la adolescencia y se prepara para la acción y la elaboración constante de vivencias y de fracasos. Cuando el adolescente, sumergido en su desesperación y a veces desmedida, los intentos de elaboración para sus planes fallan, entonces estos pueden presentarse mediante cambios de humor y pueden aparecer como una microcrisis o una maníaco-depresiva.
Por eso es común decir que los adolescentes tienen crisis existenciales, donde sus planes de vida son muy a futuro y están constantemente preocupados por lograrlos. Pues las manifestaciones que nos menciona Nobel tienen mucho que ver con la alimentación, estas conductas por alimentarse. Según Anna Freud decía que aunque pues este periodo las tendencias genitales son predominales, el interés oral y anal se tornan hacia la superficie y puede manifestarse en la aparición de impulsos agresivos, crueldad, aumento del hambre, voracidad y en el hecho en que estos hábitos se van a estar presentando. Centrándonos más sobre la sexualidad, después de haber visto las etapas, vamos a definir que pues estas son biológicas, psicopatológicas y socioculturales. Nos permiten comprender el mundo, a cómo vivirlo a través de nuestro ser como hombres, como mujeres o como la identidad de género con la que tú te identifiques. Esta es una parte de nuestra personalidad y de nuestra identidad. Y recordemos que una de las necesidades básicas para el ser humano es la sexualidad. Pues como bien sabemos, las necesidades biológicas se demuestran a través de nuestro propio cuerpo. El elemento básico de la feminidad, masculinidad, entre otras, también puede ser la autoimagen, la satisfacción personal y la autoestima, sobre todo en el adolescente. También nos va a ayudar a estimular las necesidades de establecer relaciones interpersonales significativas con otras personas. Aquí, en la adolescencia, también se comienza a descubrir la identidad sexual más a fondo, siendo un aspecto psicológico se conforma en 3 elementos indivisibles: la identidad de género, el rol de género y la orientación sexual. Así, podemos hablar que la identidad de género es el aspecto psicológico sexual a sentirse hombre o mujer o alguno de las identidades y manifestarlo externamente a través de un rol de género adquirido. Se debe tener totalmente en cuenta que el ser humano es un ser totalmente social, pues se conforma asociado con otros formando grupos donde cada quien satisface necesidades físicas, afectivas y de índole social. La cultura, los valores, las normas, creencias, etc., moldea el comportamiento de los miembros de la sociedad con el fin de lograr la convivencia social. Este moldeamiento pues incluye patrones de conducta, la imagen en la que te miras y pues es necesario la interacción social a partir de estas normas puestas por la sociedad. A través de este proceso de socialización para el adolescente se le tiene que tener en claro y nosotros tenemos que tener en claro que al instruirlo debemos hacerlo saber que él tiene que tener la confianza de expresarse pues libremente en cómo él se siente, en cómo él quiere vestirse, en cómo él quiere actuar y quiere presentarse ante la sociedad sin ningún miedo a ser juzgado. Esto ayudará a su confianza, ayudará a la percepción que se tiene de sí mismo y además su desarrollo será mucho más pleno, con una estabilidad emocional mucho mejor, en donde pues él puede desarrollarse, desenvolverse y fomentar su potencialización como persona e individuo para lograr sus propias metas. ¿Por qué es tan importante esto? La sexualidad, como ya decíamos, influye de muchos sociales, económicos y culturales y demás temas. Esto va a moldear inconscientemente la manifestación del sexo biológico en la conducta de una persona. Para no confundirlo, para no imponerle una regla o una norma estricta de cómo debe comportarse, entonces se debe tener claro que en el mundo, allá afuera, en el exterior, se va a enfrentar con los siguientes puntos. El punto número 1 son los estereotipos culturales. Son el grupo de acuerdos implícitos que permiten a un grupo de personas cooperar y funcionar.
Estos, aunque los autores digan que no son estáticos, con el paso de los años sí permanecen. Pero la sociedad los va transformando poco a poco a través del tiempo según la condición económica, política y pues social. Las generaciones actuales comienzan a tener un poco más de grupos muy diversos. Estos grupos en donde un joven puede acercarse para sentirse libre de cómo él es. Pero por otra parte, estos estereotipos culturales pueden llegar a ser crueles, dictadores e imponentes para el adolescente que está en su descubrimiento sexual. Uno más importante o igual de importante es el estereotipo de género. Estos, al igual que el estereotipo cultural, pues son un estereotipo pues de acuerdo social, ¿no? Los roles se asignan conforme tu sexo biológico, ya seas hombre o seas mujer. Históricamente, estos estereotipos de género deben ser lo suficientemente rígidos para permitir el orden. Pero hay que tener también claro que los estereotipos de género pueden romperse. Debe apoyar, encaminar y también hablar sobre esto con el adolescente o el joven para que él pueda sentirse, como ya lo decíamos, en confianza de poder elegir cualquier ropa que él quiera usar, poder pensar lo que él quiera pensar sobre su estereotipo de género o su propia concepción que él tiene. Él no se va a ver igual que los demás. Él es él mismo. Uno de los afrontamientos más importantes para el adolescente y más connotativo podemos decir que es el esquema de género. Esta es la percepción que adquiere el individuo de lo que la sociedad espera de él. Escucha difícil, ¿no? Como hombre o como mujer. Y se transmite a través de la familia, que le da al individuo un sentido de identidad. Las influencias de los padres o el papel de los padres en la socialización para el adolescente no ha sido muy tomada en cuenta al hablar de la sexualidad. Esto se debe a la poca comunicación que hay entre el hijo, el padre o la madre y viceversa. Por lo tanto, no queda muy claro. ¿Cómo es que se da la socialización entre las familias? ¿De qué manera, si indirecta o directa? Hablando de educación sexual, debemos decir que hay una gran experiencia entre la relación de la madre y la adolescente hija, o del padre y el adolescente hijo, porque su inclinación es un poco más a dirigirse hacia la madre, a preguntar sobre sus cambios físicos, o al padre a preguntarle sobre sus cambios físicos en el caso de los hombres. Por eso los programas de educación de sexualidad deben involucrar a los padres de familia, ya que la influencia de los pares de su misma edad o compañeros de su edad son muy importantes. La información se puede transgiversar, se pueden dar datos muy erróneos o creencias muy erróneas que se tienen entre ellos, porque lamentablemente adquieren más información de sus amistades y la información dada por estos compañeros no siempre es la más adecuada. Para el adolescente es más confiable hablar con el amigo que con los padres. Por eso es que se debe fomentar la capacitación de líderes juveniles. Entonces, si mi hijo está educado bien sexualmente o tiene una buena